¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a hablar hoy día una vez más del tema de la gente de tercera, cuarta, quinta edad en el momento actual. Vamos a conversar con Max Donoso. Tú eres director de la gestión general de la Fundación Las Rosas. Así es, Fernando. Y te quiero agradecer primero que nada por haber venido. Este tema nosotros en Última Mirada lo hemos tratado muy intensamente durante mucho tiempo, no solamente porque uno ya cumplió 70, sino que ya está viejo para todos los efectos prácticos. Pero lo que pasa es que cómo se trata a la persona mayor de edad es una tremenda, creo yo, mensaje, un tremendo significado de cómo nos tratamos nosotros, entre chilenos, y cómo nos vemos en términos humanos. Y por eso es que a veces se explican montones de cosas, básicamente con insultos al cabro o al pendejo o al viejo, qué sé yo, al gagá. Y siempre está todo eso y se nos olvida un poco que hemos tenido padres, hemos tenido abuelos, vamos a tener hijos, que todo tarde o temprano vamos a pasar por este tipo de situaciones. Y te quería preguntar, Max, a ver un poquitito, ¿cuál es la situación hoy día en términos de las personas mayores de edad y en qué condiciones están esas personas? Bueno, Fernando, mucho gusto, muchas gracias por la invitación en primer lugar. El envejecimiento en Chile es un tema que ya llegó. A veces tendemos a mirarlo como algo de futuro, pero la verdad es que eso está pasando hoy día, ¿cierto? Y como tú bien dices, la forma en que nos tratamos dice mucho de quiénes somos como país, ¿cierto? Especialmente, tú dices, ya tengo más de 70, ya soy un viejo. Estrictamente hablando, más de 60 ya son personas mayores, ¿cierto? Ahora, dile a alguien que cumplió 60 que vaya al geriatra. Es como casi un insulto, ¿cierto? Entonces, hoy día también tenemos que distinguir que la vejez es diversa, ¿cierto? No todas las personas mayores de 60 son iguales, hay personas que siguen tremendamente activas, otros que tienen grados de dependencia, no es lo mismo tener 60 que tener 90. En Fundación Las Rosas tenemos gente de más de 100 años, ¿cierto? Y obviamente que es muy distinto ser de una edad u otra y hay que poder dar las oportunidades para que las personas sigan activas en la medida que puedan hacerlo. Y después abordar las vulnerabilidades propias de la salud, del envejecimiento, en la medida que se vayan presentando. Ahora, en distintos países, me ha tocado verlo, hay culturas específicas respecto del trato que a las personas ya mayores de edad. Japón es uno clásico. Así es. Todo el mundo lo cita, porque tienen un respeto, una cantidad de acompañamiento a las personas de tercera, cuarta edad y sin embargo, de pronto uno mira quizás América Latina o mira algunos otros lugares y dice, oye, ¿cuál es la relación familiar? ¿Cuál es la relación de trabajo? ¿Cuál es la relación de ingreso que tiene una persona que uno ve bien deteriorada en términos de edad? Así es, Japón es como el paradigma, ¿cierto? De este respeto a la ancianidad, de comprenderlos como personas que tienen una sabiduría que debe ser reconocida, siguen siendo de alguna forma como el pater familia, ¿cierto? Y la cultura latina y la chilena en particular es bien distinta. Pareciera que en la medida que las personas van envejeciendo, están menos vigentes, no comprenden cómo funciona el mundo hoy día y por lo tanto vamos dejándolos de lado laboralmente, profesionalmente. Y políticamente. Muchos dicen no pueden gobernar si tienen, qué sé yo, más de 70 o 78 años y eso genera una suerte de respuesta cuando se presenta alguien muy joven, como ha pasado acá con el Frente Amplio, tuviste que dijeron, oye, estos pendejos a quién le han ganado. Claro, entonces nos vamos a los extremos. Claro, los jóvenes no tienen la experiencia y los mayores no comprenden el mundo actual, ¿cierto? Y uno podría preguntarse incluso, bueno, ¿cuánto los de 20, 30, 40, 50, cuánto acudimos a nuestros padres todavía para un consejo, ¿cierto? Y le decimos, papá, mira, estoy enfrentando esta situación en la pega, en la casa, en mi matrimonio. ¿Qué me aconsejas? Tú que tienes más experiencia que yo. Y seguramente en Chile hacemos poco eso. ¿Qué tanto sientes tú que la brecha entre los mayores y los más jóvenes está dada en gran parte por ejemplo, cosas como
comprensión para utilizar la comunicación digital, computadores, cosas, cómo tú te entiendes con tu banco o con tus cosas a través de plataformas o tienes que ir a hacer la cola. Esto es una mirada muy personal, digamos, pero yo creo que las personas mayores son tremendamente capaces y han ido demostrando. Mira, yo hace mucho tiempo atrás tuve una jefa en un trabajo cuando salió el iPhone, que me dijo, no, mira, uno tiene que saber a qué cosas sumarse y a cuáles no. Y esto a mí ya me quedó grande, ya tenía como 57 años. Bueno, un año después estaba con un iPhone y usar un iPhone es mucho más fácil que usar un teléfono convencional, ¿cierto? Entonces los viejos las personas mayores van adquiriendo capacidades para desarrollar la tecnología, para usarla, obviamente que no en todos los casos, ¿cierto? Y es distinto de nuevo una persona de 70 y pocos años que una persona de 80 y tantos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es cómo vamos dejando puertas abiertas para las personas que no pueden usar la tecnología, que requieren la presencialidad, que requieren la cosa análoga todavía, pero que son clientes, son sujetos de derecho, ¿cierto? Y hay que dejar esas puertas abiertas. Ahora, ahí hay un punto súper importante cuando uno de repente selecciona para los atributos de las distintas edades. A veces escoge a aquellos que, bueno, son más rutilantes o tienen más capacidad de mostrarse que el grueso de la gente. Pero, por ejemplo, hay, sí, dos cosas que la gente mayor, teóricamente, debiera tener extraordinariamente, yo te diría, claro, de su fuerza y su importancia respecto al resto. Una es la experiencia. Mientras tú más vives, bueno, más experiencias tienes. Y la otra cosa es lo que se conoce como sabiduría. ¿Qué tanto has usado tu tiempo para aprender, para conocer, para meterte en el mundo, para educarte de nuevo o no dejar nunca de dejar de educarte? ¿Y qué tanto te has equivocado? ¿Qué tanto y te has equivocado? También te genera un montón de sabiduría porque tú dices, en esto yo me equivoqué. Lo habría hecho distinto y cuando lo tuve que hacer de nuevo, lo hice distinto y aprendí. Y eso lo podemos transmitir a las nuevas generaciones. ¿Y existe ese link de conversación entre generaciones o es muy difícil? Yo creo que existe, pero cada día es más difícil. Mira, en Fundación La Rosa tenemos más o menos, nosotros tenemos 2.300 personas mayores que viven con nosotros. Y solo un 40% tiene una familia que activamente participa en su cuidado. Activamente significa que van a verlo una vez al mes, cada 2 meses, ¿cierto? La vida es muy rápida hoy día. Muy rápida. Entonces, claro, la gente... Muy rápida, tú dices, porque todo se quiere que se haga al tiro. Todo tiene que ser al tiro. Entonces tú le dices a una persona, oiga, vaya a ver a su papá, a su mamá, a su abuelo, un joven estudiante universitario de colegio, y estamos acostumbrados a la inmediatez. Entonces, esto de parar un segundo, tomarme una micro, subirme al auto, al metro, llegar a un hogar y sentarme durante 1 hora a conversar con alguien que a veces ni siquiera me reconoce, ¿cierto? Es como que pareciera ser una pérdida de tiempo, porque estamos acostumbrados a que todo tiene que resultar inmediatamente, tener resultados inmediatos, generar un beneficio inmediatamente, ¿cierto? Y la verdad es que hay muchos beneficios que no tienen que ver con eso. Una persona mayor que recibe visitas a sus familiares, aunque no los reconozca, tiene un mayor bienestar, le genera calma, se desajusta menos. Y eso, dime una cosa, Max, ¿eso cambia de acuerdo a ingreso económico, por ejemplo? No. Yo te diría, bueno, nosotros somos especialistas en personas más vulnerables dentro de la Fundación. En la Fundación Las Rosas, pero yo te diría que no, porque hablamos de las relaciones humanas. Yo no soy experto en esto, pero hay un estudio de Harvard que demuestra que las personas que tienen mayor bienestar en su vida es porque tienen buenas relaciones personales con sus hijos, con su señora, con sus padres, sus hermanos, con sus amigos, y que eso es mucho más importante que el éxito económico, que el dinero, que el éxito profesional, sino que las relaciones humanas son clave para generar bienestar. Ahora, ahí hay un punto súper importante que a medida de que pasan los años y se acumulan las décadas, bueno, hay países, y nosotros en eso no tenemos que hacernos lo ciego, bueno, empiezan a cambiar. Un poco empiezan a ver las cosas de otra manera. Llega, por ejemplo, una generación joven al gobierno y, bueno, tú juzgas de distinta manera cuando tienes en el gobierno a personas
que son el estándar típico del político. ¿Cómo se genera una conversación, una reconversación entre generaciones distintas? Yo creo que lo primero es poner el tema en el tapete, digamos. No podemos dejar de hablar del envejecimiento, que es una realidad en Chile. O sea, hoy día tenemos cerca de 4 millones de personas mayores, casi un 20% de la población es mayor a 60 años, y en el 2050, que es ahora, no nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al 2050, va a ser un tercio de la población. ¿Y en qué quedó el famoso Juventud Divino Tesoro que decíamos que dentro de poco todos íbamos a ser jóvenes? ¿Te acuerdas tú? Sí, claro. Eso por lo menos se decía cuando uno estaba en el colegio, Juventud Divino Tesoro y toda la cuestión. Claro. Y hoy día tenemos ¿cuál es la cantidad de personas mayores de 50 que hoy día están en Chile más o menos? Más de 60 son 4 millones de personas. 4 millones. 4 millones de personas. Tienen más de 60 años. Y esas son personas que requieren seguir trabajando, seguir generando ingresos, donde sus pensiones sabemos que no alcanzan, ¿cierto? Por más que se hayan hecho políticas públicas para mejorarlas, sabemos que todavía son insuficientes, que tienen ganas de seguir aportando al país, ¿cierto? No solo por generar su ingreso, sino que porque tienen mucho que aportar todavía. Y dime, este tema cambia mucho, si tú quieres, dependiendo de quién gobierna ideológicamente en términos de cómo se ve a los viejos por un lado, por otro lado, o básicamente como es una cosa que afecta a todas las generaciones y a todas las ideologías, hay de alguna manera una posibilidad de conversar, aunque pensemos distinto, pero conversar porque somos de más o menos de la misma época. Sí, mira, nosotros como fundación somos del Partido de los Viejos, ¿cierto? Y en ese sentido nos acercamos siempre y tratamos de trabajar con todos los gobiernos porque nos interesa que se mejoren las políticas públicas para el envejecimiento, para las personas mayores vulnerables en Chile. Y te diría yo que en todos los casos, cuando van conociendo, cuando uno que es especialista en el tema, digamos, como fundación, puede ir mostrando la realidad y mostrando las problemáticas que existen, indistintamente hay una respuesta positiva a comprender el problema y tratar de avanzar en buscar soluciones, ¿ya? O sea, aquí no hay que uno diga, mira, la derecha es así, la izquierda es así. Cuando logramos como comprender el problema, hay una aproximación de buscar. ¿Tú crees que hay base como para generar una, llamémoslo, no sé si la palabra es cooperación, pero por lo menos un conocimiento mutuo a partir de lo que estamos viviendo ahora? Absolutamente. Nosotros nos toca juntarnos con ministros, con subsecretarios, con asesores, con el director de FONASA. Nos vamos a juntar próximamente, gracias a Dios. Hemos tenido la visita de la primera dama. Esperamos que el presidente Kast pueda visitarnos prontamente, no solamente para que conozcan el hogar de la Fundación Las Rosas, que también le da un sentido de realidad, sino que para que podamos conversar respecto de los desafíos que nosotros vemos que el país enfrenta en esta materia. Ya, y por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que tú pondrías en la lista en el primer lugar de atención? Si es que el presidente Kast te preguntara, a ver, ¿qué es lo más urgente? ¿Cuáles serían las 2 o 3 cosas más urgentes? Lo más urgente urgente es reconocer, y esto lo dijo la ministra de Salud hace un par de semanas, habló y dijo, mira, en los hospitales de Chile hay 1000 camas que están siendo ocupadas por personas que están de alta. ¿Están de alta? Están de alta. O sea, fueron intervenidas quirúrgicamente, una fractura de cadera, o tuvieron una neumonía, pero ya están de alta y que nadie las va a buscar. Y nadie las va a buscar y uno al tiro piensa en el abandono, ¿cierto? Oye, pero la familia aquí, ¿dónde está? La pregunta es si la red de apoyo familiar tiene las condiciones para cuidar a esa persona, porque un adulto mayor que se fractura la cadera y está dado de alta no vuelve a vivir en las mismas condiciones en que estaba. Requiere normalmente cuidados especializados, requiere posiblemente un catre clínico en su casa, requiere que lo cambien de posición cada 4 horas para que no se le produzcan escaras en distintas partes del cuerpo. Entonces, la familia normalmente no tiene las condiciones para cuidar. ¿Y luego qué hace? Bueno, dice, si voy al hospital a ver a mi mamá, me van a decir, llévesela, y no me la puedo llevar. No tengo quien esté 24/7 en la casa. Por lo tanto, no Trabajamos, voy al hospital. estudiamos, por lo tanto no voy al hospital. Fíjate que una residenta nuestra el otro día nos decía, oiga, si desde que me dieron de alta hasta que me mandaron a la fundación no pasó tanto tiempo. Solo 7 meses. 7 meses hospitalizada de alta
para ser derivada a un hogar de ancianos, a un ELEAM, donde pueda ser cuidada con los requerimientos que tiene una persona mayor post una ¿Y hospitalización. qué tal funcionan esos ELEAM y todos esos hogares para las personas que, como tú muy bien lo dices, tiene este problema muchas veces que desaparece la familia? Funcionan, yo te diría que en general funcionan bien. ¿Ya? Nosotros somos fiscalizados por la Seremi de Salud recurrentemente, nos levantan algunos temas en que no estamos funcionando bien y eso nos permite solucionarlo. En Chile hay del orden de 1000 ELEAM, establecimientos de larga estadía para personas mayores con autorización sanitaria. ¿Ya? Hay otro tanto que no tiene autorización. ¿Ya? Y en conjunto, más o menos 25.000 camas. ¿Ya? Y en general funcionan bien y hay una autoridad sanitaria que nos fiscaliza. Y cuando hay que cerrar un hogar, lo cierran. ¿Cierto? Y en ese sentido, como que, bien, y habrá algunos que funcionan mejor, otros peor, tienen distintos perfiles. Hay algunos que nosotros somos más especializados en personas tremendamente dependientes, otros funcionan con gente más autovalente. Son una muy buena solución desde el punto de vista del costo para el Estado. Es mucho más barato pagar y financiar un establecimiento de larga estadía para una persona mayor que una cama en un hospital. Y en el caso de ustedes, de la Fundación Las Rosas, ¿de dónde se generan los ingresos para mantener toda esta lógica? Bueno, esa es parte, y volviendo a tu pregunta de cuál sería la prioridad. Ya. A nosotros, costo directo de una persona mayor es 1.350.000 pesos mensuales. De eso, una parte lo entrega FONASA, porque nos deriva a las personas de los hospitales. Una parte lo entrega SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que tenemos algunos proyectos que concursamos, y todo esto son proyectos, licitaciones que nos adjudicamos, gracias a Dios. Y los residentes aportan su pensión. Y con eso hacemos más o menos el 50% del costo. El 50% restante son las donaciones de buena voluntad de miles de chilenos. Tenemos miles de amigos que aportan en promedio 9.500 pesos mensuales, donaciones de empresas, y así financiamos la otra parte. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la prioridad aquí? Es que necesitamos más camas disponibles. Ajá. Entendemos que hay una brecha de alrededor de 56.000 camas en Chile. Fundación La Rosa tiene 2.300. En total hay del orden de 25.000. Oye, y dime una cosa, Max. ¿Hay algún lugar en el mundo donde este fenómeno uno lo pueda ver y decir, ¿sabes qué? Ese es Lo solucionaron. Exacto. Ellos resolvieron el problema que a nosotros nos cuesta. No, no existe, porque además es un problema que va increciendo y siempre va a ser mayor. Como te decía antes, el país va envejeciendo, vamos a ser 1/3 al 2050. Con la tasa de natalidad que tiene Chile, además, probablemente los que sean viejos del 2050 van a tener redes mucho más precarias que los viejos de hoy día. Va a tener menos hijos, probablemente. Porque no nace la cantidad de hijos que reemplace de alguna manera Exactamente, o que corresponda con Claro, entonces cuando las personas mayores. una familia tiene que hacerse cargo de su papá, de su mamá, y son 3 hermanos, es distinto que cuando es un hijo único. Claro. ¿Cierto? No hay un país. España lo ha hecho muy bien, pero al principio era todo con financiamiento estatal, pero es imposible financiarlo. Porque estos son cada día más recursos. No es un problema que tú digas, mira, vamos a poner plata en esto como país y vamos a ir acotando la cantidad. Esto va a seguir siempre creciendo. Entonces llega un minuto que dice, no podemos financiar todo esto. Y por eso mismo, nosotros como fundación creemos que hay que buscar una solución distinta. ¿Ya? Hemos estado trabajando el último año y medio con la Universidad Católica en un proyecto para presentarle al gobierno una propuesta de un seguro de dependencia. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es un seguro que se gatilla cuando la persona se hace dependiente, no cuando se hace vieja, Ajá. cuando se hace dependiente. Cuando no tiene a alguien que lo atenda. Cuando requiere, alguien dependiente, estamos hablando de alguien que requiere ser asistido en actividades básicas de la vida diaria, como comer, levantarse, usar el baño, bañarse, vestirse o caminar. Entonces, cuando alguien tiene ese grado de dependencia, cuando tiene 4 de estas 6, hablamos de que es totalmente dependiente. ¿Ya? Entonces, claro, ahí es cuando se gatillan estas necesidades especiales. Y dime una cosa, Max, ponle un número al pizarrón. ¿Cuántas personas están en las condiciones que acabas de señalar? En Chile, Sí, unas 200.000, 200.000 personas por lo menos. que están en condiciones... Puedo equivocarme, pero debe Ya, ser que del orden de no eso. que no pueden funcionar solas. No pueden funcionar solas.
Y a eso agrégale que esa es la dependencia funcional del cuerpo, pero también está la dependencia cognitiva. Cuando de repente uno dice, oye, alguien, ¿cómo está tu papá? Oye, no, de cuerpo está impecable, funciona perfecto, pero la cabeza ya no está funcionando del todo bien. Entonces, tú vas a un hogar de la Fundación de Rosa y te puedes encontrar con un residente que camina sin ningún problema y la cuidadora le dice, don Pedro, ¿está listo el almuerzo? Vaya al comedor, perfecto. Y parte caminando, Claro. pero no llega nunca. Claro. No, ¿dónde está el comedor? Porque, no, se sabe dónde está el comedor, pero sea, su cabeza le dice, camine, y se pone a caminar y deambula. Claro. Y no llega nunca al comedor. Y como deambula y camina y camina y camina, llega un momento que se cansa, pero su cuerpo no le dice que está cansado y se cae. Y como se cae, lo más probable es que se quiebre la cadera o algo por el estilo. Entonces, esa persona que camina bien igual requiere supervisión en su caminar. Requiere que alguien le diga, don Pedro, vamos al comedor y que lo acompañe para llegar al comedor. El 70% tiene problemas de disfagia, es decir, tiene dificultades para tragar. Y por lo tanto, no basta con cocinar rico. Hay que poner un plato de comida que según esa dificultad tiene que ser chancado, es decir, partido chiquitito o molido, eventualmente una papilla. Y la cabeza no le dice coma. Entonces hay que asistirlo en la comida, hay que darle la comida. Y eso me imagino que muchas personas pueden incluso, sin ánimo de, qué sé yo, sin fiereza ni sin ánimo de alguna manera despegarse de ellos, pero debe haber gente que considera al hombre o mujer de la familia en esas condiciones un cacho. Absolutamente. Ellos son, ¿qué? Un cacho. Y hacerse cargo de un cacho es una cosa que no es una situación tremendamente entretenida, digamos. Claro, pues. Es desgastante, Ya, muy desgastante. ya. Cuando hay una persona que se dedica al cuidado, que en este país normalmente son las mujeres, ¿cierto? Que cuidan a su mamá, a su papá, a su tía, a su abuela, qué sé yo. Lo que nos pasa es que esa gente deja de trabajar, tiene enfermedades ocupacionales, musculoesqueléticas, ansiedad, depresión, cansancio, porque está 24/7 el cuidado, ¿cierto? Entonces se usa mucho algo que se llama, cuando es el cuidado domiciliario, se habla de las cuidadoras de respiro. Es decir, alguien que va 2 horitas en la mañana para que tú puedas por 2 horas encerrarte en la pieza a ver tele, ir a la peluquería, ir a un trámite médico, porque tu vida es cuidar a alguien 24/7. Sí, Y eso es tremendamente desgastante. sí. Y la otra cosa que es difícil de preguntar porque uno teme la respuesta, que es, a ver, ¿qué tanto la familia entiende lo que está pasando? Entiende lo que le pasa a su abuelo, le entiende lo que le pasa al papá o a la mamá, y saben de que ellos que están en la plenitud de su trabajo laboral, van a tener que hacer algo para asistir a estos dos viejitos amorosos que nos trajeron a la vida, pero que ya están, bueno, sin capacidad de tener ganancias, digamos. Yo te diría que es complejo porque, a diferencia de otro tipo de enfermedades, si a tu papá le da una ACV y queda con un problema de movilidad, de lenguaje, eso es algo que sucede de un día para otro y es evidente. Si tu papá le diagnostican un cáncer, eso te golpea, porque además es una palabra que todo el mundo teme, ¿cierto? Y decimos, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? En cambio, con el deterioro, lo que vemos es que, mira, parece que el papá ya no está tan rápido como antes. Mira, fíjate que le pasó esto. ¿Lo notáis un poquito más perdido que antes? Claro. Sí, pero es una cosa muy paulatina. A veces más acelerada en algunos casos que en otros, ¿cierto? Pero cuesta identificarlo. Y entonces, de repente, tú te das cuenta y conversas con tus familiares, qué sé yo, decir, oye, parece que esto es en serio, que vamos a tener que hacernos cargo, que vamos a tener que buscar una solución porque el papá, la mamá, quien sea, parece que ya no puede seguir viviendo solo. Cuando te llama el conserje, te dice, oiga, lo que pasa es que su mamá, tal cosa, Sí. como que te caerá el cachofazo, como decimos en Chile, ¿cierto? Y como que, chuta, Diego, hay que hacer algo al respecto. Pero no es una cosa de un día para otro que... Entonces, yo creo que esa es la gran dificultad. Y cuando nos damos cuenta,
ya la cosa ha avanzado bastante, ¿cierto? Bueno, Max, este es un tema que yo lo he tratado muchísimo desde hace mucho tiempo y lo voy a seguir tratando. Voy a sacar un podcast ahora aquí con CNN muy luego sobre generaciones post 50 años para conversar de todo lo que haya que conversar al respecto, y te quiero agradecer y te quería decir una sola cosa: cómo las personas que nos ven y que eventualmente tienen ganas de conversar o entender algo que les pasa con su gente, o para de alguna manera dialogar con gente entendida en el tema de la tercera, cuarta, quinta edad, ¿cómo lo hace para llegar, por ejemplo, a ustedes? Nuestras redes formales, sitio web, redes sociales, Instagram, iba a decir Twitter, X, ¿cierto? Siempre estamos atentos a toda la gente que nos contacta y siempre ver cómo podemos ayudar. Hay muchas veces que nos llaman y dicen, oiga, el caso que usted plantea, nosotros no lo atendemos porque qué sé yo, porque la situación familiar, económica, pero siempre dispuestos a ayudar a las personas para poder orientarlas en cómo abordar las problemáticas que enfrentan. Y ahí mismo, y si me permite, Fernando, ahí mismo también recibimos a todas las personas de buen corazón que quieran donar y aportar a la Fundación Las Rosas. Nosotros requerimos del apoyo y somos agradecidos del apoyo que recibimos todos los meses de miles de chilenos, pero necesitamos de ese apoyo también para poder funcionar. Max Donoso, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día hablando de este tema que, como yo te dije, es un tema recurrente de Última Mirada. Lo vamos a hacer un tema propio de CNN también con el podcast, y creo que es algo que todos debiéramos tomar en plena conciencia, porque uno puede ganar de nuevo la plata que perdió, pero no vuelve a vivir de nuevo todo lo que vivió. Así es. Así es que es mejor aprovecharlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos aquí en Última Mirada.